Muy bien, bienvenidos entonces al nuevo curso, o mejor dicho, la nueva materia que estamos viendo, que es el Islam. Salam aleikum, como dicen en árabe, que significa la paz sea contigo. Hoy día entonces vamos a terminar este ciclo en nuestro Instituto Seminario Teológico de Santiago. Vamos a avanzar y finalizar las 5 religiones principales del mundo. Y vamos a finalizar con la clase 5, que es el Islam. Y hablar sobre, vamos a introducir brevemente la clase acerca de lo que es el Islam. Como habíamos visto, eh, habíamos considerado una religión muy importante monoteísta que era el judaísmo. También más adelante vamos a incluir como religión, ya que se estudia en culturas, en antropología, se estudia como religión, aunque para nosotros los cristianos, los creyentes, es más que una religión. Por lo cual, pero para su estudio tenemos que analizarlo desde el punto de vista de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. Entonces, podemos decir que el Islam partió en el siglo VII después de Cristo y actualmente tiene más de 1.900 millones de seguidores. Esta vez no introducimos ningún mapa, pero podemos afirmar que, como ustedes ya lo saben, la mayoría está en Medio Oriente, África del Norte, Asia Central, Indonesia, Pakistán. También India, por supuesto, está presente, aunque aquí no se menciona. Bueno, y amplias comunidades de Europa y América. Es una de las religiones monoteístas más importantes. ¿Qué significa la palabra Islam? Significa sumisión a la voluntad de Dios, en este caso a la voluntad de Alá. Sus seguidores se les llaman musulmanes porque se someten a la voluntad de Alá, a diferencia del cristianismo, ya que el Islam no considera a Jesús como el Hijo de Dios ni Salvador, por supuesto, sino como uno de los profetas que precedieron a Mahoma, y vamos a ver en un rato más algunas similitudes que tiene el Islam con el judaísmo y especialmente con el cristianismo. Según el autor que nos basamos como libro de cabecera, entre otros libros que podemos considerar, es un monoteísmo rígido, ¿verdad? La obediencia absoluta al Dios único, inmutable e inaccesible. Y acá también nos podemos quedar un momento, detenernos a mencionar que sí, efectivamente, dentro de las ramas que vamos a ver también, tenemos por lo menos 3 ramas principales del Islam, pero en una de ellas sí podemos afirmar que para el islamismo hay un contacto más directo con el creador, porque para ellos también es el creador del universo. Entonces, en cierto modo, lo que dice Cabral es relativo, porque puede ser, sí, un Dios inaccesible para algunas de las ramas del Islam, pero no para la última que vamos a analizar después. Ahora bien, obviamente, según el Qur'an, Al-Qur'an o el Corán, rechaza las doctrinas centrales del cristianismo como la Trinidad, la Encarnación y la cruz. Recordemos también, en paréntesis, que la doctrina de la Trinidad es cuestionada en algunos credos religiosos también, debido a que, por ejemplo, y eso lo vamos a ver
la sección o el capítulo que viene más adelante de las sectas. Para los testigos de Jehová la Trinidad no existe, sino que también desciende de una idea, de una concepción eh, muy antigua acerca de los dioses trinos que existieron en la antigüedad, que fueron varios. Incluso en la mitología hindú también, usted puede ver, como habíamos visto anteriormente, los dioses trinos. Pero volviendo ahora a materias con el origen y fundación, eh, tenemos a Mahoma, Mohamed, en realidad se llama Muhammad o Muhammad, nació en el 570 después de Cristo. Nació en la misma ciudad donde actualmente, digamos, es la cuna, es el centro del islamismo a nivel mundial, que es la ciudad de la Meca, capital de Arabia Saudí o Arabia Saudita, la tribu de los Quraishis. Quraish. Dice acá que quedó huérfano de padre y madre desde joven, fue comerciante y pastor, conocido por su honestidad. Al-Amin le llamaban. Al-Amin, el confiable. Y aquí también establecemos una pequeña similitud con Confucio, que también quedó huérfano de joven, por lo menos de su padre. Sin embargo, también se dedicó al estudio de todo lo que había a la mano para poder ver qué pasaba con la religión en ese momento, que era ostensiblemente distinta en algún modo con lo que él iba a profesar más adelante. Y es así como tuvo una primera revelación, según afirma él, y a los 40 años, y esto también nos hace llamar la atención, debido a que un gran profeta Moisés, que ellos también respetan mucho, junto con los otros profetas, le llaman profeta, ellos, por ejemplo, a Abraham le llaman profeta, Moisés, David y también Jesús. Entonces, a los 40 años, tal como ocurrió con Moisés, Mahoma se retiraba a meditar en la cueva de Hira. Y según la tradición islámica, el ángel Jibril, traducido Gabriel, se reveló a él, dándole a conocer el mensaje del Corán, el Corán. Y estas revelaciones continuarían por muy largo tiempo, 23 años aproximadamente, continuaron las revelaciones del ángel Gabriel, dándole a conocer todo lo que es el contenido del Corán. Ahora bien, él obviamente dio a conocer estas revelaciones a personas cercanas y predicó sobre algo muy importante que él estableció y que notó, que es lo mismo que nota y aparece en el mismo Corán que estaba viendo el otro día, leyendo porque lo tengo a mano, a ver si lo puedo mostrar acá. Tengo, el Corán no es tan grande, el Corán no se ve lamentablemente, porque estoy con el filtro. El Corán menciona a Abraham, el padre de la fe, y también para nosotros Abraham es el padre de la fe y para los hebreos, la de religión judía, también. Es decir, Abraham es el padre de la fe para tres credos, los tres grandes credos monoteístas. Pero por eso mismo predicó contra el politeísmo de la Meca y fue duramente perseguido. Recordemos que las religiones tribales en Arabia Saudí y todos los alrededores era, eran religiones politeístas, ancestrales y antiquísimas. Por tanto, en el año 622 emigró a Medina. Medina es una ciudad no muy lejana de la Meca y eso se le denomina la Égira. Esa es cuando emigró con su familia también y con sus seguidores, al igual que se parece también a la historia un poquito de Abraham. Entonces ahí se consolidó como profeta
líder militar y político. Luego de eso, conquista, vuelve, luego de tomar el control y el poder de Medina y ser un líder absoluto, vuelve con tropas y conquista la Meca y destruye los ídolos que había ahí. Y entonces ya pasa a ser un líder absoluto en Arabia Saudita. Aquí dice, ¿cierto? Como estábamos viendo, que cada vez recibió mayor aceptación y cada vez más él luchó de una manera más dura y fuerte con lo que él estaba convencido que era lo justo, porque eran las revelaciones del ángel Gabriel que recibió del cielo, donde le daba a conocer que debía destruir, que había solamente un solo Dios. Alá, no hay otro Dios que Alá y Mahoma su profeta. Esa es su declaración de fe, donde generalmente o casi siempre una persona natural, un pagano, se transforma en musulmán. Entonces, como decíamos, falleció el año 632, unificando gran parte de Arabia bajo el Islam. Ya en el año 632 coincide con otras fechas donde ellos también ya para expandir lo que es su idea, su concepto, lo que es la certeza, la revelación del ángel Gabriel, la revelación de Alá a través del ángel, ellos tratan de expandir su fe hacia otras regiones, como norte de África. Y ahí tenemos Marruecos, donde justamente Marruecos fue el punto de entrada para la conquista de España, de los reinos de España, los que fueron sometidos por el poder musulmán por nada menos que 800 años. 800 años donde los musulmanes sí no solamente hicieron la guerra, sino que también fueron muy tolerantes después de eso, ya que en varios reinos, porque eran varios reinos los que había en España, y varias ciudades, se impuso una tolerancia religiosa que es desconocida hasta el día de hoy solamente por los historiadores, una tolerancia religiosa, donde se permitía la tolerancia de los cristianos, de los musulmanes, obviamente, y de los judíos también. Por lo cual, la mixtura, la entrada de los árabes musulmanes o islámicos, conllevó un cambio cultural enorme y ostensible a largo plazo en la misma península ibérica, lo que fue un cambio hasta aprendizaje de cosas nuevas que ellos introdujeron, por ejemplo, la agricultura introdujeron, si bien había agricultura más rudimentaria en el norte, en Europa, en España, ellos introdujeron una agricultura más elaborada. También introdujeron, por ejemplo, el juego del ajedrez ya adaptado, que venía de la India, el uso de los cubiertos, la arquitectura y muchas cosas más que favorecieron la cultura y enriquecieron la cultura española y también el idioma español, ya que nosotros utilizamos. Ustedes saben ya muchas palabras en nuestro léxico que ha sido enriquecido por diversos idiomas, como el latín, ¿cierto? Los idiomas celtas, también otros idiomas indoeuropeos y también el mismo idioma árabe. Muchas palabras, por no decir todas las palabras árabes que comienzan con A, están insertas en el idioma español. Esto lo decimos como una anécdota, digamos, cultural. Entonces, volviendo a los textos sagrados del Islam, podemos decir que obviamente el principal de ellos es el Corán, Al-Quram, en árabe, Al-Quram. Eh, es la palabra revelada, así que para nosotros, para nosotros, como la Biblia es la palabra revelada de Dios, para los musulmanes, el Corán es la palabra máxima ya, la última eh, palabra, la definitiva, que contiene 114 suras o capítulos
y más de 6.000 aleyas o versículos. Obviamente la primera versión estaba en árabe clásico, pero hasta el día de hoy se escribe, por supuesto, porque el árabe es una lengua viva, no es una lengua muerta, ya que todavía se habla en diversos países de Oriente Medio. Por supuesto, como acá dice, dentro de sus doctrinas rechaza la Trinidad, la filiación divina de Jesús y niega su crucifixión. Pero aquí queremos hacer un alcance, eh, no debemos soslayar algo muy importante, ya que como habíamos visto, la doctrina, el credo judaico que sostenían los hebreos y ahora diversas culturas del mundo, debemos aclarar que para los judíos observantes, Jesús, y esto suena un poco fuerte, pero es así, hay que decir la verdad, hasta el día de hoy Jesús era un impostor. Fue un impostor, no fue el Mesías que nosotros creemos, ya que recordemos, como habíamos visto en las clases anteriores, ellos esperan los judíos un Mesías. ¿Y qué relación tiene con el Islam? Hay una relación en cuanto a la apreciación que tienen los musulmanes en cuanto a la persona de Jesús. Pues los musulmanes creen que Jesús al menos, y esa palabra la digo muy marcada, al menos los musulmanes tienen a Jesús como un profeta, como un iluminado, un profeta importante, si no el Hijo de Dios, por lo menos es un profeta, y esto es muy relevante para lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, tenemos otros textos que son más desconocidos, pero hay que mencionarlos, como los Hadices, que son los relatos y dichos del profeta Mahoma, que fueron obviamente recopilados por sus seguidores, así como hay libros recopilados, ¿cierto? El mismo Josué, por ejemplo, recopiló los textos y guardó los textos de Moisés, así también los seguidores de Mahoma, ¿cierto? Guardaron los textos escritos de Mahoma y así sucesivamente. También él escribía muchas cosas más, las prácticas religiosas, conducta moral y la jurisprudencia o leyes. Por eso era muy respetado, él fue muy respetado, si bien también era un guerrero, también se dedicó a esos estudios. Entre ellos tenemos la Sira, también un texto muy relevante, que es la biografía de Mahoma o Muhammad, y obviamente que aporta el contexto histórico. Sería bueno también alguna vez para quien le interesa estudiar más la cultura islámica o árabe, que está íntimamente relacionada la cultura árabe con la islámica, estudiar el Sira, que son las biografías, el contexto histórico de los textos coránicos. Es como, por ejemplo, estudiar los evangelios para ver la vida de Jesús y también los textos anexos seculares, como por ejemplo la literatura de Flavio Josefo, el historiador judío, donde habla de Jesús y que nos da a conocer que no solamente era un personaje del cual se hablaba en los evangelios, sino también en la escritura secular, la escritura histórica, que nos da a entender que era un ser que existió en realidad como un personaje histórico, así mismo como Mahoma. Ahora también tenemos que ver que tienen creencias centrales, obviamente, como toda, y esto es algo repetitivo, algo que se da a entender en todas las religiones, tiene sus pilares de fe, por supuesto. Hasta las sectas también tienen sus pilares de fe. Obviamente, en este caso, la religión del Islam tiene ciertos 6 pilares de fe. ¿Cuál es el pilar de fe principal? El primero, Alá es Dios, el único Dios, que es absolutamente trascendente y sin asociados. No es padre ni tiene hijo, es solamente un ser único en una sola unidad, sin como se establece en el credo cristiano, de que nosotros creemos en un solo Dios, obviamente,
pero en tres personas, lo que es un misterio, ya que no lo podemos explicar de forma tan racional como quisiéramos. Entonces tenemos también como ellos creen que están los ángeles y también tienen ángeles con otros nombres. Obviamente conocemos el nombre de Gabriel, el de Miguel, pero también tienen otros, Israfil, Gibril y Rafael, también varios ángeles más que tienen nombres y para ellos son criaturas de luz y que existen y han existido desde antes de la creación del mundo. Ahora bien, obviamente que tenemos, ¿cierto? El Corán, que no es tan grande, no es tan grande como la Biblia, es más pequeño el Corán. eh, También obviamente reconocen, recordemos que hay una cierta similitud entre el Corán, o mejor dicho, la religión musulmana y la religión judía, y entonces ellos reconocen parcialmente a la Torá en relación a los personajes que existieron y que ellos consideran profetas o líderes fundadores de su credo. Por ejemplo, acá dice la Torá, ¿cierto? Los salmos y evangelios como revelaciones corrompidas. Ahí ya con los evangelios creen, ellos piensan que están distorsionados ya los evangelios, que no son puros como deberían ser, si bien reconocen la figura de Jesucristo como un gran profeta. Bueno, y acá los mencionamos, ¿cierto? Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma, el sello de los profetas. Obviamente para ellos el más importante viene siendo Mahoma, el fundador del Islam. También tenemos, ¿cierto?, que ellos creen en un cielo y también en un infierno. Ahora bien, aquí hacemos un alto, aunque yo puse lo feo del infierno. También creen en un cielo muy especial, pero quizás con cierta vaguedad, es decir, también no tan específico quizás como nosotros presentamos el cielo. Bueno, siendo bien sincero, el judaísmo tampoco explica el cielo de una manera muy precisa, sino más bien vaga. Nosotros en el Nuevo Testamento explicamos el cielo y el infierno con mayor, digamos, mayor certeza y también mayor exactitud. Por lo cual ellos, algunos piensan que el cielo es un poco machista, como en algunos casos, como los que mueren en la yihad o la guerra, que no todos los musulmanes están de acuerdo con la guerra santa, sino que grupos, como vamos a ver más adelante, hay grupos que son más, que se desligan de lo que dice el Corán, principalmente porque si leemos el Corán vamos a establecer que lo que habla del Corán es que no debemos hacer la guerra si alguien no nos provoca. Eso dice principalmente el Corán, en más de alguna parte, por lo que he leído. Entonces, claro, algunos dicen, vamos con la Guerra Santa, si me muero me voy al cielo, donde me esperan hermosas doncellas, etcétera, etcétera. No vamos a mencionar mayores detalles porque son altamente machistas y eróticos lo que ellos Una pregunta, piensan al profesor, respecto. Dígame, estimado. perdón que lo interrumpa tan abruptamente. Quería saber un poco, bueno, hemos leído del Islam, pero eh, ¿qué tan cierto es que ellos no creen o están negando ahora a mitad de su religión, negando la existencia del infierno? ¿Eso es real, mi profesor? No le escuché bien, disculpe, voy a subir el volumen. ¿Me podía repetir la pregunta? Ahora sí la subí toda, por ¿Ahí me favor. escucha bien, profesor? Ahora sí, ahora sí. Profesor, mire, disculpe, mientras usted está desarrollando el tema, esa es la clase, estamos encontrando que hay divisiones dentro del mismo Islam que dicen que lamentablemente no existe el infierno. Para otros, para los más revisantes sí existe el infierno. No sé, bueno, será tan cierto eso porque usted va justamente va para allá, pues va a ese lado, para la parte espiritual del Islam. Por eso quería consultarle. A lo mejor me apuré, discúlpeme. Gracias, mi hermano pastor. Sí, no voy a tocar mayormente ese tema,
sí hay mayores diferencias. Estamos viendo, lamentablemente, como yo digo siempre, hay mucho de qué hablar, pero muy poco tiempo para exponer. Sí, como usted dice, sí hay diferencias también. Inclusive dentro del cristianismo usted puede ver que hay diferencias en respecto a la concepción del infierno y también dentro de del credo musulmán. Por lo cual sí hay diferencias. eh, y aquí vamos a establecer tres grupos principales que vienen más adelante, de los cuales se desprende el Islam. Pero volvamos con el derecho divino, ¿cierto? Que ocurre por la voluntad de Alá. Cuando ellos dicen Inshallah, quieren decir Dios lo quiere. Aunque, bueno, esto tiene sus limitaciones, por supuesto, debido a que si uno va a ser un islámico, un musulmán, eh, hace algo malo, hace algo inmoral o contraproducente quizás, y luego vienen las consecuencias de ese daño o de esa situación incorrecta, por supuesto que van a venir consecuencias negativas. Entonces ahí el musulmán podría decir, Inshallah, Dios lo quiere, porque son las consecuencias de sus actos, o bien son los resultados o beneficios de sus actos buenos. Pero sí, cuando le ocurren cosas que no estaban previstas, que él haciendo lo bueno, moralmente, haciendo el bien, no haciendo daño, y le ocurren cosas y desgracias, él dice, Inshallah, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Así estaba escrito, dicen también. Así estaba escrito. O sea, yo hice lo posible para hacer el bien, criar bien a mis hijos, respetar y amar a mi esposa, ser un buen ciudadano, un buen musulmán, pero me ocurren desgracias. Estaba escrito. Dios lo quiere. Alá lo quiere. Entonces tenemos también cinco pilares del Islam y prácticas religiosas. Como habíamos dicho, la declaración principal, ¿cierto? No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero o su profeta, dependiendo del caso, lo que hacen, ¿cierto? Lo que los convierte en musulmanes o lo pronuncian con mucho respeto. También tienen, ¿cierto? La salat, que es la oración 5 veces al día en dirección a la Meca, Qibla. Incluye prostraciones y recitación del Corán. De hecho, yo le pedí a un señor musulmán que me regalara el Corán para estudiarlo, que me gusta estudiar las religiones, y no solamente me llegó el Corán, me llegó también eh, el, me llegó el utensilio, no sé cómo llamarlo, la especie de alfombrilla con la cual se hacen las oraciones. Me llegó y lo tengo en una funda donde se hacen las salat, las oraciones. Cabe señalar la disciplinado que es esta religión para adorar a su Dios, ya que ellos oran 5 veces al día. Y no sé si tendríamos todos los cristianos tanta disciplina. Me refiero a son oraciones, sí, podemos orar los cristianos muchas veces al día, más de 5 por supuesto, todas las veces que tengamos orar sin cesar, dice la palabra, ¿verdad? Sin embargo, ellos tienen horas fijas para orar. Y eso le facilita mucho el hecho de vivir en un país musulmán donde está adaptado, están todas las instituciones, las empresas, las instituciones públicas o privadas están adaptadas para la adoración y la oración 5 veces al día. Recuerdo que se ora por ejemplo, a las 12 del día, donde el que está en el atalaya, bueno, es una palabra árabe también atalaya, pero tenía otro nombre también, llama, ¿cierto?, a la oración, que está en la torre muy alta, llama a la oración a las 12, también a las 5 de la tarde hay otra hora para orar y así sucesivamente. Son 5 veces al día que ellos oran en dirección a a la Meca, la capital de Arabia. También ellos consideran la limosna como un deber, que es uno de los deberes fundamentales de su servicio y adoración. Es donar el 2,5% y el ingreso anual a los pobres. Obviamente que ellos también tienen pobres en sus naciones.
y entonces ellos destinan ese porcentaje, que habría que hacer una especie de división y dividirlo por 12 quizás, por los 12 meses y sacar el porcentaje, cuánto es lo que dan realmente mensual, porque en otras culturas o en otras religiones se considera la limosna, o qué sé yo, o las ofrendas o los diezmos, dependiendo del caso, en forma mensual, no anual. Ahora también, esto es muy conocido, es el famoso mes de Ramadán, donde ellos se abstienen de comida, bebida, relaciones sexuales, malas acciones, desde el amanecer hasta la puesta del sol durante un mes. No significa que no coman durante un mes ni se abstengan de las demás cosas, sino que durante todas esas horas al día se abstienen de estas cosas, por lo cual muy bien pueden comer en la noche. Quizá no una comida tan abundante, pero sí tratan de tener un ayuno para poder estar más cerca de Alá. Y por supuesto, lo que se les pide es una vez en la vida peregrinar a la Meca. Si es que tienen los recursos para poder hacerlo, hágalo una vez en la vida, porque le va a significar mayor bendición y obediencia a Alá. Ahora, pasando a otra. Vamos a ver ahora algunos puntos más objetivos y más prácticos sobre el Islam y cosas que han ocurrido y seguirán ocurriendo y que desconocemos quizás. Vamos a ver acá una parte del Corán que es el Sura 51, 24, 27. ¿Has recibido el relato de los honorables huéspedes de Abraham? Cuando entraron en su presencia y dijeron paz, él les respondió, paz, gente desconocida. Y fue rápidamente a su familia y trajo un becerro gordo y se lo acercó y dijo, ¿no vais a comer? ¿Se recuerdan esa escena en Génesis? Esa teofanía cuando vinieron los ángeles y vino el Señor y se le apareció y le hablaron a Abraham, ¿encubriremos a Abraham lo que hemos de hacer con Sodoma? Entonces Abraham les preparó carne de comer y luego ellos se fueron de su vista y fueron a Sodoma, por lo menos Los Ángeles, a destruir Sodoma. Bueno, esto es muy cierto, tanto es así que la cultura, por mucho tiempo, por muchos siglos, se ha sostenido la cultura musulmana, y esto está relatado en este libro, La exploración en tierras bíblicas de Wendell Phillips. Este señor, Wendell Phillips, acompañó al famoso W. F. Aldrich, el orientalista, uno de los más famosos orientalistas que ha existido, que sabía aproximadamente 15 idiomas y dialectos. Bueno, acá este libro que yo he hojeado también, da a entender la historia, y esto ocurre porque en ese tiempo la gente desconocía tantas estas costumbres nacidas propiamente tal del Islam. Acá tenemos a este señor, el capitán Reis, Murabak Abdullah, experto reflero, que cierta vez ajustició a gran parte de su familia por una infracción a la etiqueta árabe. Acá fue un poco exagerado decir infracción a la etiqueta árabe. En realidad, lo que ocurrió, por lo que he leído en esta historia, es que él recibió en su casa a una persona, porque el Corán les pide, al igual que a nosotros también en la escritura, que no olvidéis la hospitalidad, por lo cual muchos hospedaron ángeles, ¿cierto? Dice no, las epístolas, perdón. Entonces, en el Corán les pide a ellos, como habíamos dicho anteriormente, ser hospitalarios. En este caso, él hospedó a una persona, pero miembros de su familia fueron hostiles y me parece que le ocasionaron la muerte a su huésped. ¿Cuál fue la reacción del capitán Rice? Bueno, la reacción era esperada o esperable en medio de inserto en la cultura que él estaba inserto, valga la redundancia, que es en ese tiempo Yemen.
y en medio de la religión musulmana. Él dio muerte a algunos miembros de la familia que él consideró que eran los culpables de este crimen. Entonces, con eso salvaguardó su honra y también el derecho que él le daba a proteger a su huésped. Tanto es así que esto también ha sido llevado al cine. Es decir, si usted por alguna razón algún día le hospeda a un musulmán en algún país donde todavía se sigue esta costumbre y alguien le quiere hacer daño, el musulmán le va a proteger con su propia vida, le va a proteger, va a ser hospedador, como en la película que aparece, por ejemplo, Ben-Hur, donde el musulmán, ¿cierto?, recibe a Ben-Hur, a Judá Ben-Hur, en la película Ben-Hur, y le hospeda, y le da ayuda, y conversa y se hacen amigos. Bueno, algo así va a ocurrir. Son muy buenos hospedadores y muy atentos y muy amables, pero cuando se trata de dañar su honra o también lo que establece el Corán en este sentido, y recalco, si usted le reciben en casa y le dan hospedaje y alguien le quiere hacer daño a usted, ese hospedador, ese musulmán le va a proteger a usted con su propia vida. Esa historia fue llevada hasta el cine, como en este caso en la película Tuareg, que fue del año de los 83, sí, que es 83, donde, bueno, puede haber sido un hecho no, no real, sino una historia, porque muchos se escriben muchos libros, se llevan al cine, pero esto grafica muy bien cómo en este caso dos personas perseguidos políticos son asilados por los tuareg, por esta cultura musulmana ancestral. Y ellos protegen a estas personas y cuando dan su palabra, su palabra es ley, su palabra de honor. Ellos dicen, los vamos a proteger, los vamos a cuidar y hasta tuvieron que luchar con quienes lo atacaron. Y esto no solamente ha ocurrido en el cine, sino en la vida real muchas veces. Entonces vemos estamos viendo cómo funciona la aplicación del Corán en la vida real, lo que ha ocurrido en el pasado y lo que puede seguir ocurriendo a tiempo presente. Entonces, también volviendo como me hacía referencia el pastor, volvamos a las ramas principales del Islam. Tenemos el sunismo, del 85 al 90% de los musulmanes profesan el sunismo, basado en el consenso de la comunidad. Mahoma no dejó sucesor explícito, por lo cual hay una división. Es como si fuese una división entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa por una simple doctrina sobre el Espíritu Santo. En este caso hay una división con los chiitas en el sentido que para los chiitas eh, Alí, el yerno de Mahoma, era el verdadero sucesor legítimo. Entonces, los chiitas predominan en Irak e Irán y por regla general, como ustedes lo han notado, son un poco más, no quería usar la palabra fanático, pero se me viene a la mente la palabra fanáticos o más exagerados, por decirlo así, en cuanto a su exposición religiosa. También tenemos el sufismo, que es que han abrazado hasta el día de hoy personas famosas, cantantes y actores de cine, que es una corriente más mística del Islam, eh, que busca quiere buscar la parte, la vía más pura, quizás la parte más amorosa o misericordiosa del Corán, y que busca la relación directa con Alá a través del amor, la música y la meditación. Entonces aquí tenemos tres corrientes principales, de las cuales no todas son iguales y muchas de ellas, y las dos primeras están en conflicto de vez en cuando. De hecho, es tal así que hay conflictos religioso-políticos. Por ejemplo, Arabia Saudita actualmente es aliado de Estados Unidos y de los países de la OTAN.
En cambio, y es sunita, Arabia Saudita es sunita. Entonces, Arabia Saudita no se lleva bien con Irak e Irán. Ustedes saben que Irak e Irán son chiitas y son rivales, son más amigos de Rusia, son aliados de Rusia, son enemigos de Israel y por supuesto enemigos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces ya no solamente es una corriente rama del Islam, sino que también se ha llevado a niveles políticos y geopolíticos las diferencias. También vamos a establecer diferencias con el cristianismo, lo que era necesario verificar, por supuesto. Entonces, para ellos, Alá, cierto, es el absoluto no trino, pero para nosotros sí existe un Dios trino, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recordemos entonces, para el Islam fue un profeta no crucificado. Para nosotros es el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Aquí voy a hacer un alto y recordando que Jesús para ellos no ha muerto, no ha muerto. Y eso me recuerda a la doctrina un poquito similar a la de los testigos de Jehová. Recordemos que para los testigos de Jehová Jesús no resucitó en carne, sino que su espíritu se hizo presente y se le apareció a más de 500 personas, y también a María Magdalena, a Pedro, Santiago, todos sus discípulos, etcétera. Entonces, para los musulmanes, al igual que para los testigos de Jehová, hay una similitud en cuanto a que Jesús, como no murió, ascendió al cielo en forma espiritual, ascendió al cielo en forma espiritual, no en carne, por lo cual debe volver a morir. Algún día, en un tiempo indefinido, tiene que volver Jesús a morir, porque todo ser tiene que morir. Entonces, a diferencia de lo que nosotros pensamos, que para nosotros la secuencia es, ¿cierto? Fue crucificado, murió y resucitó y fue ascendido al cielo. En cuanto a la salvación, obviamente, ¿cierto? Como la mayoría, por no decir todos los credos religiosos y sectas, su salvación se basa en las obras, pero no hay seguridad y certeza absoluta tampoco de la salvación. En cambio, solamente centrándonos en los credos cristianos evangélicos y dejando de lado en este momento el católico y otros credos cristianos que basan su salvación por las obras, nosotros sí creemos en la salvación por gracia. Y por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se debe gloriar porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces tenemos que la escritura del Corán fue dictado directamente a Mahoma por el ángel Gabriel. Y para nosotros, más de 40 escritores, ¿verdad? Cuya coordinación y exactitud es extraordinaria. Y eso lo vamos a ver más adelante en las 5 clases de apologética que yo creo que les va a bendecir mucho como a mí me ha bendecido. Y vamos a ver cifras y vamos a ver cosas maravillosas en cuanto a la Biblia, cómo es tan científica sin que sea un libro, deje de ser un libro espiritual y un libro poderoso. Y la relación con Dios es la sumisión total para ellos, sin filiación. Y la relación de nosotros como hijos adoptivos. Somos hijos directos de Dios en el sentido de que podemos tener una relación personal con Dios. Bueno, aquí también vamos a mostrar algo muy relevante. También es como una especie de un relato histórico que nos da a entender un poco más la forma de pensar de los musulmanes, que no es como muchos han pintado en las películas, que solamente andan con la metralleta algunos y quieren hacerle daño a la gente, no.
Recordemos entonces que para ellos, para ellos en el Corán, capítulo 19, le dice que María lo concibió de manera sobrenatural, llamada Jesús Hijo de María, expresión que se encuentra en Marcos 6:3 y Mateo 13:55, y le confiere una categoría única, pero recalcando que es un simple humano. De modo que el Corán, la expresión Hijo de María se contrapone sistemáticamente a la de Hijo de Dios. Entonces tenemos que en las cruzadas, Francisco de Asís, en la Quinta Cruzada, Francisco de Asís con sus amigos deciden ir a la cruzada, ayudando ahí, tratando de aplacar los dolores de la guerra, ayudando a las personas, ya que era unas luchas muy, muy encarnizadas y atroces, como todas las guerras. Entonces, habiendo una tregua, una pequeña tregua entre cristianos y musulmanes, viajaron desde Acre hasta en la delta del Nilo, al norte del Cairo, y estuvo predicando el evangelio al ejército cristiano. Pero no le bastó esto, sino que, bueno, en el siglo XIII ya tomó una gran decisión, decidió ir al palacete del sultán para conversar con Al-Kamil. Mire el atrevimiento de Francisco de Asís, fue a conversar con el musulmán sin que nadie lo invitara y fue. Bueno, hay películas que salen ahí, obviamente que es parte del guión de la película donde ven los ayudantes lo ven en el desierto caminando a Francisco Asís, le tiran dos guepardos para ver si lo atacan a Francisco Asís y se lo comen. Y en vez de comérselo, Francisco Asís le empieza a hacer cariño a los guepardos y quedan asombrados. Bueno, eso es parte del guión seguramente porque no lo veo en los escritos. Bueno, entonces dice que cuando los franciscanos llegaron al palacete fueron recibidos con gran extrañeza por los dignatarios del sultán, quienes estaban convencidos de que el sultán no los quería recibir. Ellos daban por hecho ya que no los querían recibir. Sin embargo, este sultán, que era sobrino de Saladino, un gran sultán también, que no voy a mencionar esta oportunidad, no solo les recibió con gran cortesía, y le ofreció regalos, lo que ellos rechazaron por su voto de pobreza. Y aquí viene lo importante. Empiezan a conversar largamente sobre religión, sobre política, muchas cosas. Entonces dice que Al-Kamil quedó impresionado con Francisco de Asís. El sultán le preguntó, ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra? Y Francisco le responde y se puso a llorar. Se emocionó él con la pregunta. Se emocionó. Porque el amor no es amado, le respondió. El amor no es amado. Si uno piensa y empieza a meditar o hasta filosofar con esta respuesta, llega a muchas conclusiones. Entonces, por primera vez el sultán vio a un cristiano que era pacífico y devoto, que no quería la guerra sino la paz. Y dice que quedó tan impresionado el sultán que dijo, si todos los cristianos fueran como Francisco, sería muy fácil ser cristiano. Y esto me recuerda cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí en Hechos al gobernador y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y acá el sultán estuvo a un paso quizás de hacerse cristiano por la predicación de Francisco de Asís, pero algo pasa. Los hechos, las cruzadas son así, fueron así. Algunos sostienen, teólogos, que las cruzadas eran completamente necesarias, si no el Islam iba a dominar toda Europa, lo que objetivamente, hablando en términos humanos nada más, era muy posible. Otros sostienen que quizás se adelantaron, los historiadores y teólogos se adelantaron, y porque se había tomado Jerusalén por Saladín, o bueno, tiene otro nombre en árabe, eh, y había que recobrar Tierra Santa. El hecho es que la guerra, ¿hasta qué momento viene siendo una guerra de parte de Dios o no? Entonces eso queda para la reflexión.
Y yendo a tiempos más actuales, tenemos personajes influyentes del área del Islam. Tenemos al famoso Malcolm X. ¿Quién es este señor? Si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado de este señor, Al-Had Malik el-Shabazz, nació en Estados Unidos. ¿Quién fue este varón? Este varón fue un luchador por los derechos civiles contemporáneo y que vivió en el mismo periodo que el famoso Martin Luther King. Este varón se convirtió al Islam dentro de la cárcel, porque antes de ser una persona observante musulmana que se que cambió ostensiblemente su forma de ser a una persona moral correcta, antes era un delincuente, poco menos. Entonces se convirtió dentro de la cárcel y dice que eh, fue un defensor de los derechos humanos y lo acusó duramente a los estadounidenses de los crímenes contra sus compatriotas. De hecho, fue tan influyente y llamó tanto la atención que hasta de su misma, según las películas, como la que establece acá, que también puse las películas para que se parecen más a la historia real. Según la película Malcolm X, interpretada por Denzel Washington, este varón fue asesinado por los mismos gentes de su colectividad, su agrupación, por ser un líder tan carismático, tan influyente. Es una de las personas más influyentes considerado en la historia de Estados Unidos. La única diferencia con Martin Luther King es que era musulmán y que era más agresivo y beligerante que Martin Luther King. Recordemos que Martin Luther King también tenía como una persona digna de admiración a Gandhi. Por lo tanto, Martin Luther King se oponía a la violencia para defender los derechos civiles. Martin Luther King era bautista, ¿verdad? Entonces él se oponía a la violencia y eso le ocasionó que muchos de sus seguidores, muchos de los que lo acompañaran, fueron brutalmente reprimidos por la policía y el ejército de Estados Unidos. Y Malcolm X obviamente fue asesinado igual que Luther King. Y eso me lleva a pensar también que en Estados Unidos, la tierra de la libertad, me parece que libertad de conciencia en esos tiempos de los 60 por lo menos no había mucho, porque había bastante intolerancia. Y tenemos otro personaje muy conocido también, muy influyente en la historia de Estados Unidos y del mundo, que es el famoso Muhammad Ali, antes llamado Cassius Clay. Este varón también fue detenido en una cárcel de África y dijo, bueno, obviamente en casi varias cárceles en África, en Estados Unidos, hay musulmanes agrupados que se protegen entre ellos. Y le predicaron y él se convirtió y salió diciendo, no hay otro Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. Y a partir de ese momento empezó a ser llamado como un musulmán más y fue una persona realmente importante que luchó por los derechos también de las personas afroamericanas y también por los derechos de las personas de origen o de credo musulmán. Y fue muy famoso, ustedes saben que también ganó una olimpiada y fue campeón varias veces campeón del mundo en boxeo. Acá está su película también, una película interpretada por el famoso actor Will Smith. También, si quieren saber más sobre la historia de Cassius Clay. Y tenemos por último a otro varón muy destacado, un musulmán muy destacado, que también fue asesinado como Malcolm X, que fue el famoso Desde niño estaba escuchando yo las noticias, cuando era muy niño, escuchando las noticias de Anwar Sadat, que al principio sí hizo la guerra contra Israel y le fue muy bien en la guerra de Yom Kippur, donde justo a la fiesta judía atacó con su ejército egipcio y tomó gran parte de Cisjordania.
lo que fue en el mundo árabe fue declarado como un héroe al poder recuperar tierras que estaban tomadas por los judíos. Sin embargo, luego, después de eso, él, como tenía una vocación de paz, este varón, este presidente, decidió, bajo la tutela del presidente Jimmy Carter, que dicho sea de paso también es bautista, no murió hace mucho Jimmy Carter también, y fue bautista toda su vida, un buen cristiano con su esposa, y aparece también en las noticias. Bajo el alero de Jimmy Carter, Anwar Sadat con el primer ministro de Israel establecieron la paz, una paz bastante prolongada y que se llamó los Acuerdos de Camp Davis. Y entonces a él le dieron el premio Nobel de la Paz por fomentar la paz entre el mundo musulmán y el mundo hebreo o judío, como se le llama. Entonces tenemos este varón muy destacado, sin embargo también fanáticos por supuesto, religiosos principalmente, del mismo ejército, conspiraron en un mismo desfile y le dieron muerte, le dispararon y tiraron una granada y alcanzaron a herirlo. Pudo haberse salvado por poco, pero lamentablemente lo hirieron de muerte y falleció en el hospital de su ciudad. Y acá hay una película también sobre él, del año, una miniserie, digamos, del año 83, interpretada por Luis Gossett Jr. Y así sucesivamente vemos que hay varias personas y vemos también una diferencia con otros credos, exceptando el credo cristiano, ¿cierto? Que también hay muchas personas que luchan para poder, eh, no solamente son personas de oración, sino que personas de acción que luchan por los derechos de las personas o los de su credo, pero no necesariamente con las armas, como estas personas que mencionamos acá, sino también dando a conocer su oposición a toda violación a los derechos de su raza, de su etnia, o bien de su cultura o de su religión. Y por último, tenemos acá a los 6 musulmanes que ayudaron a construir un mundo mejor. Y aquí ya mencionamos ya a Muhammad Ali, ya mencionamos a Malcolm X, también tenemos a la famosa Malala, una activista que para variar también trataron de darle muerte. Ella lucha o ha luchado por los derechos de la educación de las niñas, cuando dijo, un profesor, un cuaderno y un lápiz pueden cambiar el mundo. El famoso basquetbolista Shaquille O'Neal, también estrella del baloncesto, etcétera, etcétera, y otras personas más que podemos ver después. Y todas estas personas han ayudado del mundo musulmán a contribuir a la paz, por lo cual también podemos decir, porque hay un estereotipo, ¿cierto?, del musulmán agresivo, de las guerras y los conflictos, pero también tenemos musulmanes pacifistas que luchan por los derechos y lo hacen de forma pacífica. Y eso podríamos aportar en el día de hoy sobre el mundo musulmán a muy grandes rasgos. Por esa razón no quise entrar en detalles, pero más adelante, si ustedes gustan, puedo enviarles un material anexo sobre el mundo musulmán y contento de responder sus preguntas a posterior, estimados. Y con estas palabras terminamos la clase de hoy y más adelante les doy a conocer la fecha exacta del examen que vamos a tomar con respecto a las 5 religiones más populosas y antiguas del mundo. Eso sería de mi parte. Muchas gracias por estar este día excepcional. Si tienen alguna consulta antes de cerrar, ya habíamos formulado una consulta ya, pero Tengo una consulta, pero es referente al examen. Eh, dígame. ¿Usted va a enviar un formato, un cuestionario para poder estudiar o eso va a ser de personal? Cada uno lo va a hacer.
A ver, pregunta tiene dos preguntas a la vez, por lo que veo, ¿verdad? Y la segunda, a ver, el formato, ya le envié ya, si usted ve en el WhatsApp, envié 21 preguntas que van a ir de seguro en el examen. Y de esas preguntas, ninguna pregunta ajena a las que están allí. Todo lo contrario, van a estar todas, pero exceptuando algunas que serán alrededor de 14 o quizás menos. Eso lo voy a ver con el hermano Patricio de acuerdo a las dificultades que vamos a eh, eh, ponerles como alumnos a ustedes, viendo comparativamente, digámoslo así, con otros docentes, porque me gusta ser, no, es complejo, no, porque me ha tocado en nuestro instituto hacer las cosas muy difíciles, lo cual ha tenido oposición, o muy fáciles y que también no es conveniente. Por lo cual lo voy a analizar con el hermano Patricio y también, por supuesto, hacer quizás la examen como se estila hacer acá con examen de Google, que también he realizado, u otro que sea más conveniente para ustedes. Le avisaré en forma pronta, espero, lo antes posible, ojalá mañana o pasado, para que tengan claro y se preparen. Y eso sería por mi parte, pues, estimados, a grandes rasgos. Ahora, más adelante también avisarles que vienen 5 capítulos o sesiones, llamémosle así, de sectas. Vamos a incluir en sectas también religiones que se han desviado un poco en el camino. Vamos a incluir a la masonería, para que nos quede claro, la masonería que se contrapone, aunque hay credos donde le da libertad al creyente para poder eh, desenvolverse no, en la filosofía que ellos quieran, lo que contrapone profundamente las escrituras. Vamos a hablar sobre el catolicismo romano, cómo también se ha desviado del camino del Evangelio. Vamos a ver los testigos de Jehová, que se han desviado bastante, mucho, ostensiblemente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha hecho, entre paréntesis, una fuerte publicidad, ¿cierto? A nivel de YouTube, por ejemplo. Em, También incluir lo que también está muy en boga, que he decidido incluirlo debido a que ha tenido mucho auge a nivel de las redes sociales y la televisión, como es el espiritismo, el contacto con los muertos, entre comillas, ¿verdad? Y la astrología. Eso es principalmente lo que vamos a ver más adelante en las sectas. Y después de eso, si Dios quiere, si estamos vivos, vamos a ver las clases de apologética, que es una materia que a mí me gusta mucho y de la cual he estado profundizando estos años. No sé si estaríamos listos ya, mi hermano Patricio. Amén, sí.